Buenas tardes, hola familia. Qué bueno que estamos otra tarde más aquí con el libro de ejercicios. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches allí desde donde te encuentres y leas la lección que vamos a dar esta tarde. Bueno, bendiciones ante todo. Estamos en la lección 331 que nos dice: el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto, nada irreal puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Nada real, o sea, lo que somos, el espíritu que somos, no puede ser amenazado. Nada irreal existe. El conflicto no existe, el ego no existe. Lo que parece ser un sistema de pensamiento dual no existe, no es real. ¿De acuerdo? A esto se refiere esta lección. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya, Padre. Tenemos la voluntad de Dios. Vamos a hacer la lección. Vamos a leer el epígrafe 12 que nos toca hoy, que es el ego. Y antes que nada vamos a hacer, como siempre, la invocación de la página 30, de que nos hacemos a un lado y dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dé la comprensión para esto que vamos a comprender, a estudiar esta tarde con el libro de ejercicios. Estamos en la segunda parte del libro de ejercicios, que es el ego, y lección 331. Bueno, invocación de la página 30. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Permitimos la sanación en nuestra mente de mano del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Solo tu voz, Padre, solo tu voz. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Dónde quieres que va? ¿Qué quieres que diga y a quién? ¿Dónde quieres que vaya? Solo tu voz, Padre, solo tu voz. Bueno, hermanos, pues vamos a leer el epígrafe 12, que es el ego, que nos dice: 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo y condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. 2. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. De locos. 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado o de la culpa, del odio, del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre, imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él.
Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma, y la paz les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Hemos visto el epígrafe ¿qué es el ego? Gracias. Lección 331, que nos dice: el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. La voluntad de Dios es nuestra voluntad. Tenemos la voluntad de Dios con nosotros. Es nuestra voluntad, es nuestra herencia. Y nos dice uno: Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Ya no te apetece salir mañana a comprar. Ah, ¿para ir a comprar? No, pero es que ir a comprar ahora y todo. Ah, vale. Subo una lata de ahí, es que ahora mismo. ¿Qué son las 7:30? Ahora no llegamos, ¿vale? Que estoy grabando la lección. Eso, pero es que mucho. Ah, como quiera, que estoy grabando la lección. Yo prefiero caminar, tomar una cerveza. Vale, ok. Ya. Tú no sales. Seguimos. Sí, que estoy grabando. No pasa nada, cariño. 2. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Vamos a repetir este párrafo tan interesante. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Amén. Descansamos en la paz de Dios, hermanos. Estamos en Dios. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Gracias, Padre. Gracias porque no me has abandonado en mi locura. Gracias, Padre. Cerramos los ojos, vamos muy adentro, nos quedamos en silencio y vamos repitiendo la frase de hoy de la lección. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya.
El conflicto no es real. No hay ningún conflicto. Eso es lo que nos contaba, nos vendía el ego, de que estábamos en conflicto, de que estábamos separados de Dios, de nuestros hermanos, y que tenía que haber conflicto, que teníamos que atacar a todo el que se nos pasaba por delante en nuestra mente, que teníamos que atacarlo. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la de Dios, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. La segunda parte del libro de ejercicios tenemos que hacer la lección cada hora, repetirla cada hora, hacerla por la mañana y por la noche antes de irnos a dormir. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Estamos en la lección 331. Gracias a todos por hacer la lección junto conmigo. Nos vemos mañana con la lección 332 que nos dice: el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones, gracias. Ya hemos vuelto de Fuerteventura, que hemos estado 8 días con el intensivo con Santa Victoria Soto Cabrera, con Gilda Núñez, con Nieves, con Carmen de Vega, con Manu, con Andrés, con Teresa y con Maite también, que hemos estado. Hemos sido 11 personas las que hemos organizado el evento. Hemos estado en la playa, hemos estado en muchos sitios y hoy he llegado en avión aquí a Málaga, donde vivo, y de nuevo retomo el libro de ejercicios y sigo haciendo las lecciones una por día, compartiendo el texto por la mañana y por la tarde con Santa Victoria, a las 5 de la tarde, hora española. Nos vemos mañana, familia. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Gracias.